Daniel nació en una familia que no podemos identificar. Una familia de la nobleza judía en el tiempo de la reformación de Josías. Su linaje era de la tribu de Judá y probablemente su ascendencia provino de David. Un nacimiento noble, un nacimiento con un carácter educado. Esas fueron las razones por las que Daniel fue escogido en la primera deportación. Daniel significa Dios juzgará o Dios es mi juez. Daniel vivió hasta que tenía por lo menos 90 años de edad y vivió durante 70 años en cautividad. Jesús llamó a Daniel el profeta. Negar esto sería negar a nuestro Dios, y Daniel fue uno de los profetas más grandes. Él predijo muchos eventos futuros, los cuales se convirtieron en historia. Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, estas fueron las palabras de Jesús, habla de Daniel como profeta, de la que habló el profeta Daniel. Así que podemos ponerle este cargo a Daniel, profeta de Dios. Daniel profetizó de los tiempos de los gentiles. Sin la profecía de Daniel, algunos pasajes en el Nuevo Testamento, tales como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y el libro de Apocalipsis, no serían entendidos. Conocemos también la historia muy famosa de Daniel y sus 3 amigos que fueron seleccionados entre los jóvenes de honor y ellos fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Por 3 años Daniel fue instruido en toda la sabiduría de los caldeos. Le fue dado un nuevo nombre, Belsasar, y los nombres de sus 3 amigos fueron también cambiados. Los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cambiados. Daniel, cuyo significado acabamos de mencionarte, Dios es mi juez, fue cambiado a Belsasar. Y Belsasar significa el que Bel favorece. Ananías, que significa amado de Dios, fue cambiado en Sadrach, que significa iluminado por el Dios del cielo. Misael, que significa quién es como Dios, su nombre es cambiado a Mesac, que el significado es quién es igual que Venus. Y por último, Azarías, el significado de su nombre es el Señor es mi ayuda. Su nombre fue cambiado a Abed-Negó, que significa el sirviente de Negó. El propósito de esto era apartarlos de la religión nativa. No obstante, cambiando un nombre no cambia su carácter. Estos jóvenes vivían en un lugar ideal, seguramente para muchos, para hacerse a los placeres de ese sitio. Nosotros lo conocemos como los placeres del mundo, ¿verdad? Pero estos 3 valientes, incluido Daniel, aunque les cambiaron su nombre, ellos no cambiaron su carácter. Estos jóvenes fueron fieles a Dios siempre. La primera gran prueba de Daniel vino rápidamente. Le era ofrecida la comida de los ídolos y la bebida que embriagaba, que emborrachaba, y Daniel pudo haber estado rencoroso de su condición. Podía haber tenido ese momento de debilidad y podía haberse vuelto contra Dios. Señor, ¿por qué permites que yo y todo este pueblo estemos aquí como esclavos, cautivos? Tenía motivos, seguramente para enfadarse con Dios, pero no los tuvo. Daniel, en medio de esa situación, fue fiel a Dios. Pudo haber razonado, pero no lo hizo. Daniel no hizo tales cosas. Dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, que Daniel mantuvo su dedicación a Dios y mantuvo su separación del mundo. Fue por esta razón que él, igual que José, pudo ser llevado al puesto más alto de aquel país después del rey.
Dice la palabra que era un hábito de Daniel orar 3 veces al día con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Todo esto cuando se dio el decreto de que él sería echado a los leones si él hiciera petición a otro que no fuera el rey Darío. Aquí vemos el valor de Daniel, la devoción fiel. Daniel oró como antes, su oración no cambió. Después de pasar una noche con leones hambrientos, Daniel se convirtió en un gran héroe de la fe. Ciertamente Daniel tuvo un lugar especial en el corazón de Dios. Fue amado por Dios. Dios envió a Gabriel con la respuesta concerniente al futuro del pueblo de Daniel, junto con la respuesta. Daniel capítulo 9, verso 23. Gabriel dijo a Daniel: tú eres muy amado. Qué palabras, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien te dice, tú eres muy amado o te amo. Qué bueno es sentirse amado, ¿verdad? Hoy el Señor nos dice, tú eres amado. A pesar de los momentos de crisis, de dificultad, a pesar de los momentos de prueba que estás pasando, tú eres amado. Dios te ama. Sigue confiando en Él a pesar de las pruebas. A pesar de esos momentos difíciles, sigue confiando en Dios. Y de esto nos va a compartir en esta mañana Alejandro Salcedo. Te invito a que dejes tus comentarios y si quieres escuchar de nuevo esta reflexión, escríbenos un mensaje de WhatsApp, escríbenos a través del grupo de Telegram, suscríbete al canal, Amigos de Radio Solidaria, y con mucho gusto te compartimos el espacio. Daniel es un asombroso ejemplo bíblico de un hombre totalmente rendido y dedicado a Dios. Un hombre que Dios usó y ha utilizado a través de las edades para que nos enseñe a nosotros hoy muchas cosas. Sus profecías son consideradas aún relevantes hoy día, ya que tienen que ver con los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento, tanto en Mateo como Marcos, Jesús hace referencia a sus profecías. El profeta Ezequiel cita a Daniel 3 veces, reconociendo a Daniel como un hombre justo. Muchas cosas se han escrito respecto al asombroso material profético de Daniel. Sin embargo, hoy vamos a analizar otros aspectos de Daniel. Él era un fascinante hombre de integridad, oración, sabiduría y visión. Fue promovido a una posición de autoridad en Babilonia, la tierra de su cautiverio y exilio. Así es que hay muchas lecciones aquí que podremos aprender de la vida de Daniel en medio de la adversidad. Parte de la vida humana es aprender a manejar situaciones difíciles. Seguro que cada uno de nosotros, tú y yo, hemos tenido adversidades en nuestra vida que hemos tenido que vencer. Tristemente, algunos nunca superan la abrumadora sensación de pérdida o carencia en sus vidas. Los momentos de aflicción, de luto, a veces no son superados. Y Daniel es un ejemplo de alguien que experimentó devastadoras tragedias en su vida, pero no permitió que estas cosas lo alejaran de una vida dedicada a Dios. Daniel era parte de una joven aristocracia de la antigua Judea antes del exilio. Provenía del linaje de David, una línea real. Vivió una vida acomodada, aventajada, recibiendo buena educación, experimentando un privilegiado estilo de vida. Pero de repente todo cambió. El rey Nabucodonosor invadió Judea, capturó la joven aristocracia de Judea y se la llevó cautiva a Babilonia. En Daniel 1, del 3 al 4 dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno,
serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Parece que estos fueron capturados cuando aún eran muy jóvenes, quizá en su adolescencia. ¿Y qué experimentaron? Pues imagínate, fueron desarraigados de sus familias, fueron sacados de sus hogares, de su nación, de su propia cultura. De repente fueron confrontados por extraños que controlaban sus vidas y tenían que aprender una nueva cultura, un nuevo idioma. Incluso les removieron sus nombres y les impusieron otros nombres, nombres babilónicos. La Biblia dice que fueron entregados en manos del encargado de los oficiales, que también implica ser eunucos para ser entrenados en el palacio del rey. Sus vidas fueron cambiadas totalmente y no para bien. En Isaías 39, del 5 al 7 dice: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Isaías advirtió al rey Ezequías sobre lo que vendría. Un conocido comentarista bíblico dice: Daniel fue víctima de ese juicio de Dios por causa de los pecados del pueblo. Él era príncipe del linaje real, había nacido para reinar, fue criado para esperar el cetro. Nunca Daniel soñó con ser esclavo a un monarca pagano en una tierra extraña. Pero la profecía de Isaías, ese juicio de Dios, fue triste y trágicamente cumplida durante la vida de este joven. Llegó a ser un árbol seco, fue un hombre enmasculado, sin esperanza de familia, sin posteridad, sin descendencia. ¡Qué tragedia! Sus vidas fueron destruidas. Sus esperanzas para un futuro brillante fueron destruidas. Fueron separados de sus familias y nunca tendrían familias propias en el futuro. Dime tú, ¿cómo reaccionarías? ¿Con depresión? Seguramente con ira, con amargura. La Biblia no nos cuenta el proceso que atravesaron Daniel y sus compañeros, ni nos dice cómo lo sobrellevaron, pero claramente sí lo vencieron. Y llegaron a ser lumbreras para Dios en medio de la sociedad babilónica. El libro de Daniel, si tú lo lees, está lleno de maravillosos relatos de fe en acción durante tiempos difíciles que nos enseñan a nosotros el día de hoy que también podemos atravesar los tiempos difíciles, pero con la fe en acción. Fe en acción. Consideremos la forma en que fueron librados del horno de fuego, del foso de los leones, de un decreto por matar a todos los sabios de la tierra. Estos jóvenes se mantuvieron anclados en la fe, lo que les capacitó a vivir como hombres justos, aunque habían sido profundamente marcados por la tragedia. Los 4 hombres mencionados tenían nombres hebreos que tenían significado. Daniel, Dios es juez. Ananías, el Señor es bondadoso. Misael, ¿quién es ese que es Dios? Y Azarías, el Señor ayuda. Pero pasaron a ser esclavos, desprestigiados, humillados. ¿Cuántos de nosotros ha atravesado situaciones similares donde hemos tenido que humillarnos a causa de alguien
o por causa de alguien. Nos han desprestigiado, han hablado de nosotros, no nos han tenido en cuenta. ¿Y cómo reaccionamos? Pero Dios toma a las personas heridas, cicatrizadas, y les ayuda a vencer. Sus vidas glorifican a Dios y bendice a los que les rodean. Nadie, escúchame, nadie ha vivido circunstancias perfectas, pero todos podremos encontrar consuelo, fortaleza y sanidad en las manos de un Dios perfecto. Padres, animen a sus hijos. Las semillas de justicia que ustedes sembraron en sus hijos van a producir fruto. Daniel y sus compañeros fueron secuestrados de sus hogares, pero eran hogares piadosos. Sufrieron enormemente, pero les acompañó el deseo de seguir los caminos de Dios hasta una tierra extraña. Daniel pudo haber respondido a las cosas terribles que le ocurrieron con profunda tristeza, depresión. Pudo haber reaccionado con ira, con decepción, renegando, peleándose con Dios. Pudo haber pasado su tiempo lamentando su destino. Pudo haberse alejado de Dios. Pero sin embargo leemos que Daniel se propuso en su corazón, que tomó una decisión. Daniel decidió vivir y vivir para Dios. Sin esa determinación quizá nunca hubiese escrito una profecía ni se hubiese convertido en un hombre de oración y con gran influencia. Daniel determinó seguir los caminos de Dios. Se lo determinó. No le echó la culpa a Dios de nada de lo que estaba ocurriendo, que a veces nosotros lo hacemos cuando estamos impotentes y sin reacción. Lo que hacemos es echarle la culpa a Dios y preguntarle el porqué de las circunstancias. Encontramos determinación de vivir justamente en Daniel. Los 3 amigos de Daniel rehusaron a inclinarse ante una estatua. No quisieron ser idólatras, sin importar las consecuencias. Nosotros también debemos renunciar a la idolatría. Todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestro corazón es idolatría, que le quite el lugar a Dios. Dios es el dueño del primer lugar en nuestro corazón. La determinación de estos muchachos era inconmovible a pesar de la posibilidad de una horrenda muerte. En Daniel 3, del 17 al 18, dicen: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Y Dios qué hizo? Dios recompensó su fidelidad. Dios recompensó su fe y sus vidas fueron rescatadas del fuego. Dios usó a Daniel en varias oportunidades para darle revelaciones al rey. No vemos que Daniel se jactaba de ello, se enorgullecía de ello. Aunque seguramente para ti y para mí habría una tendencia natural de ser orgulloso. Pero siempre hay que darle la gloria a Dios. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días, dice Daniel 2, del 27 al 28. Daniel siempre le decía la verdad a los reyes y de esa manera exhibía su valentía espiritual. Una vez le dijo al rey Nabucodonosor que Dios lo humillaría y que le haría comer hierba como las bestias por 7 años. En otra oportunidad,
se le pidió que interpretara el texto que vio escribirse sobre una pared en el palacio del rey Belsasar. El rey intentó halagar a Daniel y le prometió beneficios materiales y fama. Pero dice Daniel 5:16, pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro en el cuello y tendrás autoridad como el tercero en el reino. Daniel evidenció que era un hombre de integridad y se rehusó a ese soborno. Respondió Daniel 5:17, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. De esta manera demostró que no temía dar un mensaje desastroso al rey y su reino. Nuestros principios no son negociables. A veces caemos en la tentación de los aplausos, de los halagos y nos desviamos de lo verdadero, de lo santo y no le damos la gloria al Señor, sino caemos en esas trampas, quitándole la gloria al Señor. Siempre, cuando Dios te use, cuando Dios nos use, no debemos ser vanagloriosos. Somos sencillamente instrumentos del Señor para su gloria y su honra. Daniel ya era famoso por su rectitud de carácter. Aún personas envidiosas que conspiraron para matarlo no podían encontrar corrupción en él. Dice Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Daniel y sus compañeros exhibieron pureza de carácter y determinaron seguir a Dios en toda justicia. Su profunda conexión con Dios les capacitó a defender la rectitud con increíble valentía. Decidieron seguir los caminos de Dios a pesar de los peligros que venían sobre ellos. Bueno, hay otro asunto que Daniel nos enseña. Es que Daniel, escúchame, era un hombre de profunda comunión espiritual con Dios. Es decir, sencillamente era un hombre de oración. Su primera intención frente a cualquier situación siempre era la de orar. Las profundas verdades que Dios había confiado a Daniel no podían ser dadas a un hombre que no fuera enteramente entregado a Dios, que tenga intimidad con Dios. El rey Nabucodonosor ocasionó la primera crisis en la vida de Daniel. Requirió que sus sabios consejeros, astrólogos, magos, hechiceros, sacerdotes, le relataran el contenido de un sueño que lo consternó y que se lo interpretaran. Cuando los demás no pudieron hacerlo, los mandó matar. Daniel se enteró de esa situación y comprendió que él también estaba en riesgo de morir. ¿Y qué hizo Daniel? Le pidió al rey tiempo para orar a Dios. Dice Daniel 2, del 17 al 18. Entonces Daniel fue a casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Luego de un tiempo de estar unidos en oración, Dios reveló a Daniel la interpretación en una noche. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Más oración. En el capítulo 2, versículos 20 al 23, encontramos una hermosa oración de gratitud a Dios por haberle dado la sabiduría a Daniel. En otra oportunidad, un complot para matar a Daniel. El rey Darío
de los medos fue convencido por algunos de los gobernadores a decretar una moratoria de 30 días en que nadie podía orar a su Dios sino solo al rey. Y los que se hallasen culpables serían lanzados al foso de los leones. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel? La podemos ver en el capítulo 6, versículo 10, que dice: Cuando Daniel supo que había sido firmado el decreto, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Orar, orar y orar. Daniel oraba 3 veces al día y lo había hecho siempre desde pequeño. Una amenaza de muerte no podía impedir su comunión con Dios. Era una trampa, pero Dios lo libró de ella. Sí, fue lanzado al foso de los leones y leones hambrientos, pero Dios evitó que atacaran a Daniel. Un día mientras Daniel leía el rollo de Jeremías, se dio cuenta que la cautividad tendría un límite de tiempo solo 70 años. Él lo leyó, que nada más eran 70 años de cautividad. Nosotros hubiéramos hecho fiesta y celebrado con nuestros amigos, pero Daniel, ¿qué hizo? Respondió en oración. Daniel 9, el 3 al 4 dice: Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije. Y de ahí al versículo 19, si tú lo lees, representa una de las oraciones más conmovedoras de arrepentimiento en toda la Biblia. Comunión con Dios, oración, intimidad con Dios. La oración de Daniel comienza con el reconocimiento de la grandeza de Dios. Un Dios de misericordia que guarda sus pactos. Entonces reconoce que Dios obra en cooperación con el ser humano, pero con aquel que tiene intimidad con él. Dios guarda sus promesas con los que le aman y guardan sus mandamientos. En Juan 14:15 Jesús dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El apóstol Juan también dijo: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, Daniel luego se dedica a hacer una confesión de pecado y arrepentimiento en nombre de la nación. Confiesa su rebelión, confiesa su pecado, confiesa la iniquidad, confiesa la maldad. Lamenta que el pueblo de Dios se haya apartado de sus mandamientos y de sus juicios. Confiesa que no habían escuchado a los profetas. Se arrepiente de su rebeldía. Ora con profunda humildad, usando 2 veces la frase vergüenza de rostro para describir al pueblo de Israel. ¿Sabes? Si hay aflicciones, si hay pruebas, si hay dificultades, no le echemos la culpa a los demás, ni a Dios. Oremos pidiendo perdón. Nuestra vergüenza no se debe a que hayamos perdido nuestra gloria como resultado de nuestro castigo, sino porque nos sentimos profundamente avergonzados porque nos atrevimos a pecar contra Dios. Eso es. Y Daniel repetidamente en la oración reconoce la justicia de Dios, incluso por haber sido castigados con el exilio. Y cita la profecía de Moisés: como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Finalmente, Daniel presenta su petición a Dios
para que restaure a Jerusalén, al Santo Templo y a su pueblo. Dice Daniel 9:19. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tú que estás escuchando en este momento, quizá hayas experimentado fuertes golpes en la vida o estés experimentando en este momento una situación muy adversa. Tu dolor puede ser abrumador, pero no tienes por qué quedarte en ese lugar de angustia y desesperación. Levanta tu oración al Señor de arrepentimiento, de reconocimiento de pecado, pero también de confianza. Dios tiene un buen plan y un propósito para tu vida. ¿Te quiere enseñar algo? Sí, en medio de la dificultad del desierto, de la aflicción. Quiere fortalecer tu carácter, que te acerques más a Él. Pero te animo a que te acerques a Él en oración y le dediques tu vida. Ten ánimo. Dios está contigo. Él te ayuda.